El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la soledad de la isla de Patmos, no es simplemente un relato de visiones, sino un testamento final que condensa el drama de toda la humanidad bajo la mirada eterna de Dios. Allí, en medio del destierro y rodeado por el mar, Juan contempló escenas que desafiaban todo entendimiento humano. Sellos que se abren, trompetas que resuenan, copas de ira que se derraman, y entre todas ellas, una visión que se alza como símbolo supremo del juicio: los 4 jinetes. Estas figuras no son solo parte de una profecía lejana, sino un espejo que refleja las fuerzas que han moldeado la historia desde el principio de las civilizaciones. Cada jinete no representa únicamente un evento aislado, sino un ciclo que se repite, una advertencia que se actualiza en cada generación y que revela la fragilidad de la humanidad cuando se enfrenta al poder de lo divino. El escenario comienza cuando Juan contempla el libro sellado con 7 sellos en manos del Cordero. Ningún ángel, ningún hombre, ni criatura celestial es digno de abrirlo, salvo el Hijo de Dios, cuya autoridad trasciende los siglos. Con cada sello roto, la eternidad se pliega sobre el tiempo humano, y lo invisible se hace visible para los ojos del profeta. Ven y mira. Es la orden que retumba en los cielos, y al abrirse el primer sello, el mundo entero queda expuesto a un desfile de símbolos que arrastran consigo la carga de la historia. Los 4 jinetes no son meros personajes apocalípticos, son las fuerzas primarias que han acompañado a la humanidad desde el inicio, heraldos que recuerdan que el fin no es un caos improvisado, sino un destino que avanza con pasos medidos. El primero de ellos aparece montado en un caballo blanco, llevando un arco y recibiendo una corona. Su aparición ha sido motivo de intensos debates a lo largo de los siglos. Algunos lo identifican como la encarnación de la conquista, el espíritu expansionista que atraviesa imperios y los conduce a someter pueblos enteros bajo su dominio. Otros lo ven como la personificación de la falsa paz, una ilusión que brilla con luz aparente, pero que se corrompe en su núcleo con ambición y engaño. El blanco, color que en la Biblia simboliza pureza y victoria, en este contexto se tiñe de ironía y ambigüedad. Detrás de su caballo luminoso no hay redención, sino imposición. No hay gloria divina, sino el orgullo humano disfrazado de justicia. Si miramos la historia, este primer jinete cabalga en las conquistas de Alejandro Magno, en las legiones de Roma, en las cruzadas que marcharon bajo símbolos sagrados, pero con espadas manchadas de sangre. En cada expansión imperial, en cada victoria celebrada como civilización, se oculta el eco del primer sello, el triunfo que promete orden, pero que deja tras de sí ruinas y pueblos sometidos. Este jinete es la fuerza que impulsa a los reinos a creer que el poder humano puede erigirse como absoluto, olvidando que toda corona terrenal se marchita ante la eternidad. Conquista tras conquista, imperio tras imperio, el caballo blanco sigue cabalgando, disfrazando de nobleza lo que en esencia es ambición. Su galopar es la primera advertencia del Apocalipsis. Incluso los triunfos humanos pueden ser parte del juicio divino. El segundo sello se abre y surge el caballo bermejo, de un rojo encendido que evoca la sangre derramada en campos de batalla. El jinete que lo monta recibe poder para arrebatar la paz de la tierra y se le entrega una gran espada. A diferencia del primero, que se oculta bajo la apariencia de triunfo y conquista, el segundo se manifiesta con brutal franqueza. Su misión es la guerra. Allí donde galopa, los hombres se enfrentan entre sí, las familias se desintegran y las naciones arden en llamas. Es la fuerza que desata la violencia latente del corazón humano, haciendo que el hermano se levante contra el hermano y que los pueblos se consuman en odio sin fin. En la tradición bíblica, la guerra siempre fue vista como una consecuencia del alejamiento de Dios. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas, la espada aparece como símbolo del juicio. El caballo rojo no solo representa el conflicto armado,
sino la pérdida total de la paz interior y social. Donde él avanza, los pactos se rompen, los tratados se vuelven cenizas y la humanidad entera se desgarra en violencia. El Apocalipsis muestra así que el segundo jinete no es un fenómeno aislado, sino una constante que atraviesa la historia, un ciclo inevitable que se repite en cada generación. Si miramos los hechos de la humanidad, el jinete bermejo cabalgó en las invasiones persas, en las legiones romanas, en las guerras medievales que devastaron Europa y en las revoluciones modernas donde las calles se tiñeron de sangre. Lo encontramos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las ciudades arrasadas por bombas en la Segunda y en los interminables conflictos contemporáneos que dividen pueblos y creencias. Cada estallido bélico, cada masacre, cada genocidio son huellas de su andar. El rojo de su caballo no es solo el color de la sangre física, sino también de la sangre espiritual, la violencia que consume las almas, la pérdida de compasión y el embrutecimiento colectivo. El segundo sello revela que la guerra no necesita grandes justificaciones. Basta con que la paz se desvanezca y el jinete rojo volverá a recorrer la tierra. Su espada es el símbolo de la fragilidad de la convivencia humana, que cuando se quiebra, deja paso al caos. Con el tercer sello aparece el caballo negro, y su jinete sostiene una balanza en sus manos. Una voz que viene de en medio de los 4 seres vivientes declara: 1 denario por 1 litro de trigo, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje refleja con crudeza la realidad de la hambruna y la desigualdad. Lo esencial se vuelve inalcanzable, mientras los lujos permanecen reservados a unos pocos. El caballo negro no es solo símbolo de escasez, sino de injusticia, del desequilibrio que corroe a las sociedades cuando lo vital se convierte en privilegio. Bíblicamente, el hambre siempre fue un signo del juicio divino, como ocurrió en Egipto durante los 7 años de escasez, narrados en el Génesis, o en las hambrunas que azotaron a Israel por su desobediencia. La balanza en manos del jinete recuerda que no solo se mide el alimento, sino también la justicia entre los hombres. Este tercer sello es una advertencia. La humanidad, en su avaricia, puede condenarse a morir de hambre incluso en medio de abundancia. En la historia, el caballo negro ha cabalgado con fuerza en épocas de sequía y peste, pero también en crisis económicas provocadas por la ambición humana. Lo vemos en la hambruna medieval que arrasó Europa, en los desastres agrícolas que siguieron a la colonización de tierras, en las hambrunas forzadas por políticas injustas y en los millones de personas que hoy mueren por falta de pan mientras otros disfrutan del exceso. El precio inflado del trigo y la cebada simboliza que lo esencial se vuelve inaccesible, mientras que el aceite y el vino, símbolos de lujo, permanecen intactos, recordando la corrupción de un mundo desigual. Este jinete sigue cabalgando en los mercados modernos donde el alimento se convierte en mercancía y la especulación financiera vale más que la vida de un niño hambriento. La balanza del caballo negro es también la balanza de la humanidad, que tarde o temprano se inclina hacia el juicio cuando la avaricia reemplaza la compasión. Su sombra recuerda que el hambre no siempre viene de la naturaleza, muchas veces nace de la injusticia de los hombres. El cuarto sello se abre, y lo que Juan contempla hiela la sangre. Un caballo pálido, casi verdoso, semejante al color de un cadáver en descomposición. Su jinete tiene un nombre aterrador: Muerte, y tras él lo sigue el Hades, como una sombra insaciable que recoge lo que el jinete deja atrás. A este se le concede autoridad para destruir la 1/4 parte de la tierra, no solo con la espada, sino también con el hambre, con la pestilencia y con las fieras de la tierra. Es el jinete más temido, porque no se limita a una sola forma de juicio. Él resume la devastación de los 3 anteriores y la multiplica hasta el límite. El caballo blanco conquistaba, el rojo traía guerra, el negro imponía hambre y desigualdad,
pero el pálido llega para recoger todo lo que queda, como un recordatorio de que el fin último del hombre es el polvo. La muerte no necesita disfraz ni máscara, porque su presencia es universal y su poder ineludible. Bíblicamente, ella es la consecuencia final del pecado, y el Hades que la acompaña simboliza la tumba abierta, el reino de los muertos que se alimenta del destino humano. Este cuarto sello no es solo un presagio del fin de los tiempos, sino una revelación de lo que la humanidad vive desde siempre, la certeza de que nadie puede escapar de sus manos. Históricamente, el caballo pálido ha cabalgado en cada peste, en cada plaga que arrasó poblaciones enteras. Su sombra estuvo en la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, acabando con millones de vidas en apenas unos años. Cabalgó también en las pandemias que recorrieron el mundo en siglos posteriores, desde la gripe española hasta los brotes modernos que paralizaron naciones enteras. Su poder no se limita a lo visible. Guerras, hambre y enfermedades son diferentes rostros de un mismo destino. Y cuando la humanidad se cree invencible, el caballo pálido reaparece para recordar su fragilidad. El Apocalipsis señala que este jinete tiene autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, lo que muestra que su poder es vasto, pero limitado. No es dueño absoluto, pues incluso la muerte y el Hades están sujetos al plan divino. Sin embargo, su cabalgata es devastadora y constante. Cada cementerio, cada tumba anónima, cada ciudad silenciada por la peste es huella de su paso. La muerte es la culminación del juicio, pero también un anuncio. Detrás de ella no está el vacío, sino la justicia final de Dios, que pondrá término al poder de los jinetes en el día señalado. Hasta aquí, los 4 jinetes han desfilado con una secuencia lógica que revela la progresión del juicio divino. Primero la conquista, luego la guerra, después la hambruna y finalmente la muerte. No son símbolos aislados, sino un ciclo que se repite en la historia, mostrando que la humanidad, una y otra vez, tropieza con la misma piedra. El Apocalipsis no presenta a los jinetes como un mito, sino como una revelación de realidades que ya operan en el mundo y que alcanzarán su clímax en el fin de los tiempos. La fuerza de estos símbolos ha marcado la interpretación de generaciones enteras. Los padres de la Iglesia veían en los jinetes una advertencia sobre los peligros de la idolatría y la corrupción moral. Los reformadores los asociaron a los ciclos de la historia de la Iglesia y de los imperios. Los historiadores modernos encuentran en ellos un reflejo de los procesos universales que destruyen civilizaciones. Así, los 4 jinetes son tanto un mensaje espiritual como un espejo de la historia, capaces de recordarle al hombre que ningún imperio, ninguna nación y ninguna cultura es inmune al juicio del tiempo. El eco de los jinetes no se limita a los textos bíblicos. Se han convertido en símbolos que atraviesan la cultura, la literatura y el arte. Pintores medievales los representaron como heraldos del terror. Poetas los describieron como presagios del fin. Y en la modernidad han aparecido en libros, películas y discursos como metáforas del desastre humano. Sin embargo, detrás de toda representación, su origen es claro. Son la visión de Juan, una revelación que no habla solo del pasado ni de la imaginación, sino del destino último de un mundo que ha escogido apartarse de Dios. El poder de esta visión es tal que cada generación puede mirarse en ella y descubrir que los jinetes siguen cabalgando. Hoy, cuando se habla de guerras, pandemias, crisis económicas y ambiciones desmedidas, los 4 caballos parecen resonar con más fuerza que nunca. El Apocalipsis no los presenta como meros símbolos estáticos, sino como fuerzas activas que acompañan al hombre en su historia, hasta el día en que la justicia divina los detenga para siempre. Los 4 jinetes del Apocalipsis no son figuras aisladas, sino parte de una visión mucho más amplia. El Apocalipsis presenta al Cordero como el único digno de abrir los sellos, mostrando que los jinetes no cabalgan por azar, sino bajo el control divino.
esto revela un mensaje profundo. Incluso el caos, el sufrimiento y el juicio no escapan al dominio de Dios. La humanidad, al verlos, podría pensar que son fuerzas desatadas sin freno, pero el texto bíblico insiste en que todo ocurre dentro de un plan. Los jinetes son advertencia y al mismo tiempo preludio, señales que anuncian que la historia se acerca a su clímax. Esta dimensión teológica ha sido central para la Iglesia durante siglos. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, veían en los jinetes no solo tragedias históricas, sino realidades espirituales que acechan a cada generación. Conquista, guerra, hambre y muerte no son únicamente fenómenos sociales, sino reflejos de un mal espiritual que se manifiesta en la tierra. La Biblia nos muestra así que lo visible y lo invisible están entrelazados. Lo que ocurre en la historia humana no puede desligarse de lo eterno. En la historia del pensamiento, estas interpretaciones marcaron la forma en que pueblos enteros entendieron sus crisis. Durante las invasiones bárbaras que acabaron con el Imperio Romano, muchos cristianos veían en aquellos acontecimientos la cabalgata de los jinetes. En la Edad Media, cada peste y cada guerra eran asociadas con estas figuras apocalípticas, recordando que la vida humana estaba bajo la mirada del juicio divino. La Reforma, siglos después, también los utilizó como símbolos de advertencia contra la corrupción religiosa y política de su tiempo. De esta manera, los cuatro jinetes trascendieron las páginas del Apocalipsis para convertirse en una clave de interpretación histórica. Su aparición en la Biblia no solo explica el fin de los tiempos, sino también el ciclo constante de sufrimiento y decadencia que atraviesa las civilizaciones. Cada generación, al mirar sus propias desgracias, encuentra en ellos un espejo. La simbología de los jinetes también está profundamente conectada con los textos del Antiguo Testamento. El caballo blanco puede relacionarse con los arcos y conquistas descritos en Jeremías, el rojo con las visiones de la espada en Ezequiel, el negro con las profecías de hambre en Amós, y el pálido con las imágenes de muerte y tumba en Isaías. Juan no inventa símbolos nuevos, sino que toma la tradición profética y la lleva a su punto máximo en el Apocalipsis. Esto muestra que los jinetes no son un hecho aislado, sino la culminación de advertencias que recorren toda la Biblia. Teológicamente, esta conexión resalta un mensaje claro. El juicio divino es coherente, se anuncia desde antiguo y alcanza su plenitud en Cristo. El Cordero abre los sellos porque es el Señor de la historia, y los jinetes, aunque aterradores, forman parte de esa revelación. Así, los cristianos entendieron que detrás de las conquistas, guerras, hambres y muertes de su tiempo, había una dimensión espiritual que no podían ignorar. En el ámbito cultural, esta relación con los textos antiguos reforzó la idea de que las calamidades nunca eran casuales. Las sociedades medievales, con su profunda fe, interpretaron los desastres como cumplimiento de las visiones de Juan. Por eso, en los frescos de iglesias y en manuscritos iluminados, los jinetes aparecen pintados con terror y solemnidad. El arte los convirtió en figuras que no solo se leían, sino que se veían y se temían. Incluso en tiempos modernos, la referencia bíblica sigue viva. Guerras mundiales, hambrunas globales y pandemias recientes han sido comparadas en discursos y medios con la cabalgata de los cuatro jinetes. Aunque hoy muchos ya no los interpretan en clave espiritual, la fuerza del símbolo sigue siendo la misma, un recordatorio de que la humanidad vive bajo la sombra de la conquista, la guerra, la escasez y la muerte. Uno de los debates más intensos en la historia de la teología es la identidad del primer jinete, el del caballo blanco. Mientras algunos lo ven como conquista humana y engaño, otros han sostenido que representa al mismo Cristo o al Evangelio, que avanza victorioso antes del juicio final. Esta interpretación surge porque más adelante en el Apocalipsis, Cristo mismo aparece sobre un caballo blanco, con una corona y un arma en sus manos. El contraste ha generado siglos de discusión.
¿Es el primer sello una falsificación del bien, o es el inicio de la victoria divina? Los padres de la Iglesia se dividieron en este punto. Para algunos, como Ireneo, el caballo blanco era símbolo de la proclamación del Evangelio, mientras que para otros era la representación de los falsos mesías y de las conquistas humanas. El Apocalipsis, al usar símbolos cargados de ambigüedad, permite esta tensión, recordando que lo espiritual y lo terrenal muchas veces se confunden en la mirada humana. Históricamente, esta ambigüedad se ha reflejado en la forma en que los pueblos han interpretado sus triunfos. Conquistadores y reyes se presentaron a sí mismos como jinetes blancos, defensores de una causa justa, aunque tras sus victorias quedaban ruinas y sangre. Del mismo modo, movimientos religiosos han visto en su expansión el reflejo de este pasaje, sin reconocer que el blanco también puede ser máscara de engaño. El debate continúa hasta hoy. Algunos lo ven como una advertencia contra la ambición disfrazada de virtud, otros como el anuncio del triunfo del Evangelio antes del fin. Lo cierto es que este jinete, más que ninguno, revela la complejidad del Apocalipsis, una visión que no ofrece respuestas fáciles, sino símbolos que desafían a cada generación a interpretar su propio destino. Los otros tres jinetes, en cambio, son menos ambiguos. El rojo, el negro y el pálido son imágenes de destrucción, imposibles de confundir. La guerra, el hambre y la muerte no necesitan máscaras. Su poder es evidente y su sombra ineludible. El Apocalipsis los presenta no como advertencias lejanas, sino como realidades que acompañan al mundo desde siempre. Por eso, en la historia humana, es fácil identificar su presencia en cada época de caos. El caballo bermejo ha estado en las batallas que derrumbaron imperios, en las revoluciones que incendiaron ciudades y en los genocidios que marcaron el siglo XX. El caballo negro aparece en cada crisis económica, en cada hambruna provocada por la injusticia y en cada sistema corrupto que condena a millones a morir de hambre. Y el caballo pálido, la muerte, no necesita explicación. Su paso es visible en cada epidemia, en cada catástrofe y en cada cementerio. En la cultura moderna, estos tres jinetes se han convertido en símbolos universales del desastre. Escritores los han usado como metáforas del destino humano. Artistas los han pintado como heraldos del terror, y en la música y el cine se los evoca como señales del fin. Sin embargo, más allá de su uso cultural, el Apocalipsis recuerda que su origen no es literario ni artístico, sino revelado. Los jinetes no son invención humana, son visión divina, advertencia eterna y recordatorio de que el juicio avanza con pasos firmes. La fuerza de su imagen reside en que no pertenecen solo al futuro. Están presentes en cada generación, y cada hombre, al mirar su tiempo, puede reconocer que los caballos siguen cabalgando. El rojo, el negro y el pálido nunca han dejado de recorrer la tierra, y su eco resuena más allá de culturas y fronteras. El impacto de los cuatro jinetes no se limita a la visión de Juan, sino que ha atravesado los siglos hasta convertirse en un lenguaje universal para hablar de catástrofes y desastres. En la Biblia, ellos forman parte de los primeros sellos, pero su eco se extiende a lo largo de toda la revelación apocalíptica. Son la advertencia inicial, el preludio de lo que vendrá con las trompetas y las copas de ira, como si Dios mostrara al mundo que antes de los grandes juicios finales ya se encuentra presente el germen de la destrucción. En ese sentido, los jinetes funcionan como una radiografía del corazón humano y de su destino. Conquista, violencia, injusticia y muerte son las consecuencias inevitables de una humanidad que se aleja del Creador. Para la tradición teológica, los jinetes representan fuerzas que siempre han acompañado a la historia, pero que alcanzarán su punto máximo en el fin de los tiempos. Así, cada generación puede verlos en su presente, pero también reconocer que aún falta el cumplimiento total. Esto convierte al Apocalipsis en un libro vivo, donde los símbolos no se limitan a un pasado ni a un futuro, sino que interpelan el presente de quien lo lee. El creyente, al mirar a su alrededor,
descubre que los caballos siguen cabalgando y que la visión de Juan no es una fantasía lejana, sino un reflejo de la realidad. Históricamente, esta fuerza simbólica se ha traducido en cultura, arte y pensamiento. Durante la Edad Media, los frescos en monasterios y catedrales mostraban a los jinetes como advertencia a los fieles, recordándoles que el pecado colectivo atraía castigos colectivos. En la literatura medieval y renacentista, se los mencionaba como presagio de pestes, guerras o crisis políticas. En tiempos modernos, su imagen ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en metáfora universal del desastre. Cuando se habla de una crisis económica, de un conflicto armado o de una pandemia global, no es raro escuchar que los jinetes del apocalipsis han vuelto a cabalgar. Incluso la cultura popular contemporánea los utiliza como símbolos reconocibles. Novelas, cómics, películas y series los evocan, adaptando su poder simbólico a diferentes narrativas. Pero aunque su imagen se popularice, el trasfondo sigue siendo el mismo. Los cuatro jinetes recuerdan que la historia humana nunca ha estado libre de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Sus caballos atraviesan el tiempo y las culturas, confirmando que el apocalipsis sigue siendo actual y que la visión de Juan continúa resonando en un mundo que, siglo tras siglo, revive su galopar. Los cuatro jinetes no son solo símbolos de calamidad, son el lenguaje de Dios para recordarle al mundo que toda estructura humana, por más sólida que parezca, está condenada a caer. El caballo blanco revela que la ambición disfrazada de gloria siempre se corrompe. El caballo rojo que la guerra consume incluso lo que parecía indestructible. El caballo negro que la injusticia convierte la vida en mercancía. Y el caballo pálido que todo termina bajo la sombra inevitable de la muerte. No son visiones antiguas, son realidades que han acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos y que seguirán cabalgando hasta el fin de los tiempos. El Apocalipsis muestra que el poder de los jinetes no es absoluto. Ellos cabalgan solo porque el Cordero abre los sellos, recordando que incluso la tragedia está bajo la autoridad divina. Esta es la clave teológica. Lo que parece un caos descontrolado no es sino parte de un plan que trasciende la comprensión humana. El mensaje no es desesperanza, sino advertencia. La humanidad puede ver en cada guerra, en cada hambruna, en cada plaga, la sombra de los caballos, y reconocer que el tiempo se acorta, que el juicio avanza y que la voz del cielo no puede ignorarse. Los siglos han demostrado que los cuatro jinetes son un espejo. Cada civilización que se creyó eterna terminó enfrentándose a ellos: Babilonia, Egipto, Roma, los grandes imperios medievales y los modernos. Todos tropezaron con la conquista que se volvió tiranía, con guerras que devoraron generaciones, con hambres que quebraron reinos y con la muerte que no respetó fronteras ni coronas. En ese sentido, los jinetes no son figuras del futuro, son testigos del pasado y jueces del presente. Por eso su galope sigue escuchándose hoy. En un mundo marcado por la ambición global, por los conflictos bélicos, por las desigualdades que condenan a millones y por las enfermedades que paralizan naciones, los caballos parecen más vivos que nunca. El Apocalipsis, lejos de ser un libro lejano, se convierte en un espejo aterrador. Lo que Juan vio en Patmos sigue sucediendo ante nuestros ojos, como si la profecía no hablara de un mañana incierto, sino del presente que habitamos. Pero el mensaje final no es desesperación, sino esperanza. El Apocalipsis no termina con los jinetes, ni con las trompetas, ni con las copas de ira. Termina con la victoria del Cordero, con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la muerte ya no tendrá lugar. Por eso, el poder de los jinetes es limitado. Cabalgan solo hasta que la justicia de Dios decida detenerlos. Su misión no es destruir por completo, sino advertir para que el hombre despierte del engaño de sus propios triunfos. Así, los cuatro jinetes cumplen un papel crucial.
son el recordatorio de que el fin de la historia no está en manos de imperios ni de ejércitos, sino en manos de Dios. La conquista, la guerra, el hambre y la muerte no son las últimas palabras. La última palabra la tiene el Cordero que abrió los sellos, y que con ellos anunció al mundo que su justicia está por cumplirse. En la cultura los jinetes seguirán cabalgando como símbolos de catástrofe, pero para la fe siguen siendo más que metáforas. Son advertencias vivientes. El creyente que los contempla entiende que no se trata de mitos, sino de realidades que recuerdan la urgencia de vivir con los ojos puestos en lo eterno. En cada galope se escucha tanto la amenaza como la promesa. Amenaza para un mundo que insiste en alejarse de Dios, promesa para aquellos que esperan la justicia que pondrá fin al dolor. Así cierra la visión. Los 4 jinetes no son los dueños del fin, sino heraldos que anuncian lo inevitable. Y cuando su cabalgata termine, no quedará vacío ni silencio, sino la manifestación de la gloria de Dios, donde la muerte será derrotada para siempre.